Dale la gloria a Jesús, dale la gloria a este Dios fiel. Mientras le das esa gloria, decirle gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, bendito Dios, porque hoy puedo descansar en que tú sigues siendo fiel. Este Dios amoroso, este Dios de paz, este Dios que llena nuestras vidas. Y verdaderamente, Señor, en esta tarde podemos asegurar y dar testimonio que si lo perdemos todo, pero te tenemos a ti, Señor, de nuestras vidas, verdaderamente lo tenemos todo. Verdaderamente podemos decir que somos más que vencedores porque Cristo ahora vive en nuestras vidas, porque tú nos has dado esta nueva oportunidad de poder refugiarnos en tu presencia, de estar delante de este Dios tan maravilloso, sentir tu abrazo una vez más, Señor Jesucristo, fortaleciendo nuestras vidas, sanando nuestros corazones, llenando nuestro espíritu, Señor, a través del Espíritu Santo. Por eso te damos gracias. Gracias, precioso Dios. Dale por unos segundos tus palabras de gratitud a este Dios. Si tu Dios ha sido fiel, si tu Dios ha sido bueno, si tu Dios te ha acompañado en este día, en estas semanas, en este tiempo tan especial, decirle gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Amado Dios, queremos una vez más disponer nuestras vidas, nuestros corazones, todo nuestro ser, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú fortalezcas nuestras vidas, para que sea tu presencia una vez más llenándonos de tu unción, que renueva la fuerza, Señor, que necesitamos en este tiempo. Te damos gracias porque desde el momento que decidimos venir a tu presencia, el momento que hemos decidido estar en tu casa, tu presencia ha sido manifestada en nosotros, Señor. Te damos gloria y honra solamente a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Quienes tengan un Dios fiel, ¿qué les parece si le dan la gloria? Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Qué hermoso tiempo en la presencia de nuestro Dios. Saludar que tenés al lado tuyo, cerquita, bendecilo antes de tomar tu lugar. Qué tiempo de renuevo, de transformación de lamento en gozo. Y una vez que saludes, toma tu lugar, vamos a juntos compartir este hermoso tiempo de la palabra del Señor. Sumamente expectante a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hace día tras día. Y agradecidos a este Dios por su bondad y como cantábamos recién, en esa alabanza, ¿no? Estas alabanzas que nos hicieron entender que hoy podemos danzar y gozar en la presencia del Señor. A pesar del momento y la situación que estemos pasando, hoy nos alegramos y disfrutamos de la presencia del Señor. Hoy tenemos el privilegio de estar en su casa, de poder disfrutar todos juntos con la iglesia del Señor. Hemos orado por nuestros testimonios, hemos orado para que el Señor obre, hemos sido agradecidos a Dios por tantas cosas lindas que el Señor hace día tras día. Hemos entregado nuestras cargas, pero también queremos escuchar lo que Dios tiene preparado para con nuestras vidas. Así que te animo a que en esta hermosa tarde también dispongas de este tiempo para que juntos podamos comprender verdades que tienen que ver con una realidad específicamente a nosotros como cristianos, como hijos del Señor, lo que implica y lo que ha implicado para nosotros el comprender durante estos días la importancia de ser esos discípulos, esos portadores, portavoz del Evangelio del Señor, del que muchos hombres y mujeres en la iglesia primitiva tomaron esta decisión a través de la guía del Espíritu Santo en decir, nosotros no nos avergonzamos de este poder del Evangelio porque justamente es lo que da ese poder para nuestras vidas, que nuestras debilidades nos hace fuerte, que podemos extender el reino del Señor hasta lo último de la tierra, pero hay muchas realidades y sensaciones que nos atraviesan como cristianos cuando nosotros hablamos de esta hermosa decisión que es seguir a Cristo. Y sabe que en esta semana tenemos algunos eventos eventos siempre decimos, pero momentos en la presencia del Señor tan gratos. Uno de ellos tiene que ver con el próximo domingo, donde vamos a estar celebrando el bautismo en agua de muchos hermanos que nos van a estar tomando esta decisión en el Señor de pasar y de evidenciar que nuestras vidas hoy día le pertenecen a Cristo y en obediencia al Señor pasar por las aguas del bautismo. Ya hay muchos hermanos anotados, yo no sé si están por allí. Voy a pedir algo que en realidad no sé si tiene mucho efecto porque no sé si veo demasiado, pero ¿cuántos son los hermanos que ya han decidido y van a pasar por las aguas del bautismo el próximo domingo? Levanten a ver su mano porque quizás yo no lo veo, pero hay un hermoso equipo acompañando siempre a todos los hermanos que van a tomar esta decisión.
Y quizás otros que todavía no se han animado y este es el día para que digas, sí, yo verdaderamente me quiero bautizar, yo verdaderamente quiero tomar esta decisión, yo quiero renovar mis votos, quizás hay muchos hermanos que renuevan sus votos en las aguas del bautismo. Y como me han dado la oportunidad en esta hermosa tarde de compartir la palabra del Señor, también un poco compartida y fusionada con el tiempo que siempre disponemos en este momento, donde siempre los hermanos que pasan por las aguas del bautismo, pasan por el café y ahí tenemos nuestro tiempo donde siempre alguien de nosotros está acompañando y acentuando quizás muchas verdades que nosotros ya sabemos sobre la importancia del bautismo, pero en este día lo vamos a compartir todos juntos. Y un poco me toca en este rol donde me encanta predicar, pero hay algo que me excede en gratitud y en honra como lo es el enseñar la palabra del Señor. Así que, si les parece, en esta hermosa tarde vamos a tomarnos estos minutitos para recordar lo que implica y el valor que tiene para nosotros como cristianos el pasar por las aguas del bautismo. Les vamos a pedir, por supuesto, a los hermanos que se van a bautizar, que van a tomar esta decisión, que no se vayan a ningún lado, que estén aquí porque terminado este tiempo, el pastor va a estar acompañándonos y orando por estos hermanos que en este tiempo vamos a acompañar y celebrar juntos con ellos esta hermosa decisión. Pero quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios y pensemos en esta gran pregunta. Yo he traído, inclusive acá rompo estructuras de lo que ya está establecido en el servicio, que el equipo de multimedia siempre tiene ahí todo preparado, cámaras y todo, y un poco digo, ¿se puede hacer esto de traer algo para compartir con los hermanos mientras vamos pensando en lo que y recordando la importancia que tiene, el valor que tiene, lo que implica y lo que sucede cuando una vida en obediencia a Dios pasa por las aguas del bautismo? Así que si está por allí, le vamos a pedir a los chicos que nos puedan acompañar, a multimedia que nos acompañe. ¿Está? ¿Se puede? ¿Se puede? Genial. Hacer esta gran pregunta de qué implica para nosotros o qué es el bautismo. Nosotros sabemos que existen dos momentos particulares en la vida del cristiano, hablando específicamente del bautismo. En algunas situaciones se da en casos distintos. A veces nosotros hemos contemplado y hemos visto y evidenciado de bautismo en aguas como un evento primero, como un evento iniciador, donde uno pasa por las aguas del bautismo y después de hacer ese acto simbólico y tan representativo para nosotros como cristianos, posteriormente viene el bautismo del Espíritu Santo. Y en otros casos se da al revés. Primero es el bautismo del Espíritu Santo y después, producto de esa llenura y de ese bautismo del Espíritu, viene el bautismo en agua. A veces no cambia, vieron que dice, la alteración de los productos no hace al resultado. Pero sí es importante pensar que este bautismo está establecido por el Señor. El Señor Jesucristo nos habló sobre el bautismo. De hecho, en el libro de Mateo, Jesús enseña y dice, id por todo el mundo, hacer discípulos, predicar este evangelio, pero también el Señor anima, el Señor Jesucristo habla sobre ir y también bauticen a los demás. Este principio, esta enseñanza dada por el mismísimo Señor Jesucristo tiene un valor para nosotros. Cuando nosotros vivimos esta experiencia de las aguas del bautismo y esta pileta, o ya sea la de aquí, en el refugio, donde sea que nos hemos bautizado, se abren y dan apertura a ese momento, es tan grato saber de que estamos cumpliendo con el propósito del Señor, con lo que Jesús ha tenido en cuenta para la iglesia, el ir por todo el mundo, predicar el evangelio, pero también pensando en este bautismo. Y yo quiero hablar y pensar en esto, ¿no? La primera pregunta que quiero que podamos analizar es ¿qué implica o qué es este bautismo? Hay una realidad en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, ahí en la presentación lo podemos también compartir. Dice la palabra de Dios allí en estos primeros momentos, el primero, donde dice ¿qué es el bautismo? Nosotros encontramos esta realidad. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús resucita, cuando Jesús está allí con todos este grupo viviendo una experiencia maravillosa, Jesús anuncia y dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, dice Pedro en el inicio de la iglesia primitiva, y recibirán el don del Espíritu Santo.
Luego de haber vivido una hermosa experiencia con el Espíritu Santo allí en el libro de Hechos capítulo 1, Pedro toma la iniciativa y empieza a predicar los primeros mensajes como obra y fruto del Espíritu Santo en la vida de los primeros creyentes y en estos apóstoles, y habla y aparece esta idea: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y así recibirán el don del Espíritu. Y en esto quiero que nosotros hagamos referencia y pensemos un poquito y recordemos. Yo recuerdo hace un par de años atrás, específicamente en el 2005, no hace mucho, fue hace muy poquito, vieron que muchas cosas fueron hace poquito. ¿Por qué giramos la cabeza? No, sí, hace poquito. En el 2005 pasaba por las aguas del bautismo por primera vez, y hasta ahora ha sido ese momento. Fue en este lugar, en esta casa, donde y en esta pileta, creo que hacía poquito que estaba inaugurada, y se hizo este momento en la congregación donde, creo que ya no recuerdo específicamente porque fue hace un par de años atrás, por qué razón estábamos todos bautizándonos, pero creo que, si no mal recuerdo, era un aniversario de la iglesia donde se nos hizo la invitación a las otras iglesias del Ministerio del Camino hacia Dios en otras provincias, en otros lugares como están hasta el día de hoy. Y cuando llegamos aquí éramos un montón. No sé si alguno más se bautizó en esa época, en el 2005. Yo creo que fue el 2005, 2006, o 2007, o 2004. Uno de esos años nos bautizamos. Pero en ese año yo recuerdo que éramos un montón para bautizarnos, y cuando empezamos a pasar, recuerdo que en esa situación y en ese contexto había una paloma aquí arriba. Algunos ni se debe de acordar, pero había una paloma aquí arriba. Cuando vos salías ahí veías, todo estaba tan hermoso, preparado para el momento del bautismo. Lo tengo tan grabado en mi memoria. Quien me bautizó fue el pastor Esteban junto con mi abuelo Anselmo. Después de bautizarme me sentí mal porque saludé a mi abuelo, no saludé a mi tío, y ahora cada tanto lo saludo y le digo gracias por bautizarme, desde el 2005 en adelante. Y hasta inclusive después el pastor Esteban me decía: ¿y cómo te estás portando? Si no te volvemos a bautizar. Y yo decía: creo que voy bien, creo que voy bien. Pero me puse a pensar en esto, ¿no? Hay mucha gente que tiene este concepto de que me tengo que bautizar y mi vida rotundamente va a cambiar. Como si de alguna forma ese agua tuviera algún efecto tan espiritual que nos transforma. Es como que salimos de allí y de repente salimos hechos otras personas. Y hasta inclusive algunos han tenido la gran frustración de que después de las aguas del bautismo nuestra vida siguiera casi con la misma normalidad, y algunos hasta inclusive haberse apartado después de pasar por las aguas del bautismo. Yo recuerdo a quienes éramos un montón. De hecho, el agua arrancó clarita y terminó un color medio, ¿cómo decirles? Porque para cómo me habían dejado al último, porque como era un momento emotivo y estaba el pastor. Yo entré y el agua, ya no se vieron cuando ya no se ven los pies de los que están adentro. Era raro. Y los primeros entraron con agua fría, los últimos entramos con agua calentita. ¿Qué pasó entre medio? No lo sé. Pero era toda una situación, ¿no? Era toda una situación interesante, pero recuerdo haber tenido a compañeros, amigos sentados en la misma fila, esperando allí, todos de blanco, pasar por las aguas del bautismo. Y muchos de ellos, con el paso del tiempo, hoy hasta inclusive en la actualidad, no siguen los caminos del Señor. Y hay una realidad donde uno piensa: entonces, ¿qué pasó con ese bautismo? Entonces, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Me salvé o no me salvé? Lo que sí sabemos es que el bautismo, que nosotros representamos y que vivenciamos, que muchos ya han podido compartir y otros lo van a experimentar este próximo domingo, tiene que ver con, no es ese certificado que nos van a dar al término del culto, no es el certificado con el que nosotros nos presentamos en la entrada del cielo diciéndole: estoy bautizado, yo puedo entrar. Estoy bautizado, ya tengo ganado el cielo, ya tengo todo resuelto. Sino que el bautismo es producto de nuestra salvación. Porque somos salvos, porque nos hemos encontrado con Cristo, porque hemos tenido ese encuentro maravilloso, porque hemos entendido este concepto de una nueva vida en Cristo, hacemos este acto en obediencia. De hecho, Jesús lo hizo sin cometer ningún pecado, sin tener que tener en cuenta esta idea de simplemente quitar los pecados de la persona. Jesús pasa por las aguas del bautismo. Entonces,
tenemos que recordar algunos textos de la palabra del Señor que nos habla y nos resuelven esto de por qué nos bautizamos, qué es bautizarse. El libro de Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante, la versión creo que es NBI, sí no me acuerdo si lo puse o no, pero dice lo siguiente. ¿Qué concluiremos? Después si está muy chiquito, después léalo en su Biblia, porque está así tal cual como está en la Biblia. Dice, ¿qué concluiremos? Dice Pablo, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, dice el verso 4, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Muy bien por ese amén. Y esto nos hace pensar, ¿por qué nos bautizamos? ¿Qué representa el bautismo? ¿A qué nos hace pertenecer el bautismo? Bueno, Pablo resalta esta idea, dice, todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo. Después Pablo en sus cartas, la Biblia, refuerza esta idea de que somos parte de un cuerpo, de una familia y que todos dependemos específicamente de Cristo, porque Jesús así en el Evangelio de Juan capítulo 15 lo enseñó, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Hay una unión, una permanencia en Cristo para que las cosas funcionen acorde a su voluntad. Pero para que eso suceda, es interesante pensar en el bautismo. El bautismo en agua un poco nos pone en este contexto de evidencia. Nos hace pertenecer a Cristo. Porque nosotros nos hemos bautizado para unirnos con Cristo, pero en realidad este bautismo está representando algo. Está representando un momento particular. Está representando lo que Cristo hizo con nosotros, hizo por nosotros y lo que nosotros ahora vivimos en esta nueva vida. De hecho, si nosotros adelantamos a la siguiente imagen, hay un momento donde nosotros tenemos que destacar. Miren, si uno empieza a buscar por allí en internet, en algunos lugares, uno dice buscamos una imagen del bautismo. Algunos inclusive tienen esta dificultad o a veces contradictoriamente un concepto diferente del bautismo, porque si a mí me bautizaron de chiquito, no vamos a entrar en el detalle, pero algunos dicen, a mí ya me bautizaron de chiquito. Pero ese bautismo de chiquito, primero era sin consentimiento nuestro, porque te llevaban allí a una institución, a un lugar, y ponían tu cabeza allí y te echaban agua arriba. ¿Hay alguno que ha sido bautizado así? No levante la mano ni diga nada, por las dudas. Dice, yo todavía sí sigue válido ese. Pero a diferencia de este bautismo que nos propone la Biblia, este bautismo que nosotros representamos y que vivenciamos, tiene que ver con específicamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De hecho, cuando nosotros estamos allí en las aguas del bautismo, que a mí hay algo que disfruto mucho, esto lo digo siempre que nos toca compartir el estudio para los hermanos que pasan por las aguas del bautismo, los que pasan por primera vez, yo no sé si es como vieron que alguno dice, no sé si lo estoy disfrutando del todo, porque están nerviosos, no, dicen algunos. Miren, la vez que nos bautizamos uno dice, no sé si lo estoy disfrutando del todo, porque no sé si el agua está fría, no sé si me voy a ahogar. Y lo que uno dice, me voy a ahogar, ¿cómo me van a hacer? Y algunos entran como, a veces ha pasado cuando compartimos juntos que algunos hermanos ya entran y dicen, me voy a tapar la nariz, me voy a tapar la nariz, me voy a tapar la nariz. Y uno dice, sí, hermano, no, que te quedes tranquilo que no va a pasar nada. Pero uno dice, es ese momento donde pasan un montón de cosas. Pero uno dice, ¿por qué razón nos tenemos que sumergir al agua y salir? Y siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? De que a veces tendríamos que medir el estilo de vida o los pecados que hemos cometido para pensar la duración que tenemos que estar debajo del agua. Y uno dice, y si está mucho tiempo, uno dice, y bueno, ¿no? Hay algo ahí que tiene que resolver. Pero siempre son segundos nada más. Casi que el segundo en el que nosotros nos sumergimos y salimos. Pero esa inmersión que nosotros vemos en el agua representa de alguna manera esa muerte y sepultura que Cristo hizo por nosotros. Jesús, para darnos salvación, tuvo que morir en la cruz.
Él tuvo que pasar por ese momento tan desgarrador, tan importante para con nosotros. Nosotros cuando pensamos en este sentir, ¿no? de decir qué valor tiene, qué peso tiene para nosotros la salvación, y a Jesús le costó su vida. De hecho, el Evangelio de Juan habla específicamente, uno de los textos más conocidos para nosotros, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y esa cruz, como solemos cantar en ese hermoso himno, que uno dice: para mí esa cruz tiene suma atracción. Esa cruz representa algo, representa que Cristo tuvo que morir para darnos la vida nueva, para darnos la vida eterna, para garantizar nuestra salvación. Y de alguna manera nosotros deberíamos de pasar por lo mismo. Uno dice, bueno, entonces tendría que pasar por la cruz. Bueno, gracias a Dios que existe este recurso dado por nuestro Dios y la palabra de Dios, que justamente es hacerlo a través de este bautismo en agua, donde cuando nosotros nos sumergimos en el agua, cuando nosotros entramos al agua, estamos de alguna manera simbólica representando esa muerte en el Señor. Estoy haciendo evidente para todo el mundo, para la iglesia que nos acompaña. Mire, cuando nosotros vemos que disfrutamos este momento, que los animamos, aunque no tengas un familiar o amigo, porque la familia disfruta mucho este momento, pero la iglesia también lo disfruta, porque es parte la iglesia de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. El ver que alguien está de alguna manera entregándose y muriendo a sí mismo para reconocer a su salida que ha resucitado con Cristo. Y qué lindo es ver ese rostro. Yo siempre digo que aunque no haya algo místico y que no haya algo especial en esa agua, pero el rostro cuando la persona sale, los que se han bautizado ya, díganme si no es así. No, cuando uno sale dice, he sentido algo sucede en mí, hasta mi semblante ha cambiado. Después van a su casa y vuelven con las mismas cosas a veces del día a día. Supo decir alguien por allí, creí que en las aguas del bautismo quedaba el viejo hombre, pero resulta ser que el muy, muy vivo sabía nadar. Entonces después uno tiene que morir todos los días a ciertas cosas. Pero ese suceso, ese acontecimiento de meternos en esas aguas, de dar evidencia y decir, estoy muriendo a mí mismo. Estoy reconociendo que hasta aquí yo venía de una manera actuando, hasta aquí yo venía de una manera viviendo y realizando mis actividades constantemente, pero ahora reconozco que resucito en una nueva vida. Y ahí sale nuestro hermano, hermana, de las aguas del bautismo y algo sucede tan maravilloso. La iglesia empieza a cantar y todos celebramos, decir, gracias a Dios por una nueva vida que resucita en Cristo para gloria y honra de Él. Pero si volviéramos a pensar en lo que Hechos capítulo 2 nos enseña y Pedro anima como este portavoz y el primer portavoz de la iglesia primitiva, dice, bautícense, pero también habla de estas tres cosas. Y estas tres cosas que no sé si se pueden visualizar allí, estas tres cosas que son importantes en nuestro bautismo. ¿Para qué nos bautizamos? Bueno, para que suceda de alguna manera estas tres cosas que menciona Pedro. Para arrepentirse, para recibir perdón de pecados y para que suceda la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, si nosotros pensamos específicamente en estas tres cosas, lo que implica arrepentirse, lo que implica el perdón de pecados y lo que implica el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que de alguna forma, y aunque el tiempo nos apremia en esta hermosa tarde, pensar cómo se da cada una de estas cosas. Lo primero que Pedro dice es arrepentirse. Miren, no hay nada más hermoso que pensar de que muchos de los que van a pasar por las aguas el próximo domingo y muchos de los que ya pasaron hace unos años atrás, hace unos meses atrás, hace muy poco, no, o quizás alguno dice todavía no lo puedo resolver si verdaderamente quiero bautizarme o no. Tiene que ver con este suceso y proceso que va pasando en nuestra vida constantemente de arrepentirse. Cuando hablamos de arrepentimiento, a mí me gusta pensarlo de tres formas particulares. Una
es que el arrepentimiento es cognitivo. Es decir, que de alguna manera yo puedo conocer de qué me estoy arrepintiendo. Cuando hablamos del arrepentimiento, volvemos a este capítulo y en la versión lenguaje actual me gusta mucho cómo traduce este texto. Dice Romanos capítulo 6, verso 3, el que acabamos de leer hace un ratito. Pero en esta versión dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Pero Pablo está diciendo, ustedes bien lo saben. Nosotros, a diferencia de otros bautismos, de otras cosas que hemos visto, este bautismo, y aunque a algunos les ha pasado y les va a pasar de que son como, vieron que uno los ve y dice, ay, qué chiquito que va a pasar por la sala. Yo me bauticé a una edad donde muchas cosas no las estaba entendiendo quizás en su momento por carencia de experiencia en mi corta edad. Hoy día sigo teniendo corta edad, pero en aquel entonces mucho menos. Pero uno dice, ay, qué chiquito. Pero ya hay un grado de conocimiento, hay un grado de comprensión y hay un grado de lo que Pablo está asegurando acá y diciendo, ustedes bien saben lo que están haciendo. Ustedes bien saben qué es lo que van a vivenciar. Ustedes están en conocimiento de lo que están realizando y delante de quién lo están realizando. Y lo que implica el arrepentimiento. De hecho, en el libro de Génesis, cuando nosotros encontramos la causa del pecado y las consecuencias del pecado, vemos la gran desnudez que sucede en la humanidad, donde Adán y Eva lo primero que hacen fue esconderse de la presencia de Dios. Y Dios de alguna manera preguntando casi, ¿no? Uno dice esas preguntas que nosotros hacemos que ya sabemos la respuesta, pero Dios aparece diciendo, Adán y Eva, ¿dónde están? Y ellos estaban escondidos porque hubo desnudez. La presencia de Dios a nosotros cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos con la realidad de lo que Cristo implica para nuestras vidas, nos encontramos con el conocimiento de cuántas cosas hemos hecho mal, cuántas cosas necesitan cambiar. Alguien de acá puede decir, yo necesito cambiar en esto. Hay un salmo que me gusta mucho y es el Salmo 51. Es un salmo donde el rey David pone en evidencia las cosas que vivió y las cosas que hizo que estuvieron mal. Y es un salmo que cuando uno entiende el contexto de lo que le estaba pasando a David, donde había una pérdida, había un pecado llevado adelante, había una situación donde estaba todo mal para la vida de David y termina diciendo estas hermosas palabras. Dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. De alguna manera, el conocer, ¿no? El tener esta noción, el tener idea de lo que estoy haciendo. Cuando pasamos por las aguas del bautismo estoy entendiendo. Y a algunos les puede pasar cuando hablamos de la renovación de votos. Algunos dicen, bueno, yo estoy reconociendo que verdaderamente no estuve del todo bien con el Señor. No estoy haciendo oídos sordos de esta realidad. Inclusive cuando encontramos al profeta Isaías en esa visión donde él se encuentra en Isaías capítulo 6, dice la palabra de Dios que Isaías se encuentra con el gran trono y la gloria de Dios llenaba todo el templo, y en ese momento maravilloso donde ve seres celestiales que adoran y sirven a Dios, él ve la santidad de Dios, y cuando ve la santidad de Dios se ve tan imperfecto el profeta que dice, ay de mí que soy de labios inmundos, ay de mí que tengo cosas que resolver. Y el profeta lo está diciendo como una evidencia, diciendo, ay de mí que hay cosas. David lo está diciendo otra vez, dice, yo reconozco lo que estoy haciendo mal. Cuando vemos a personas que toman esta decisión tan hermosa de pasar por las aguas del bautismo, cuando vemos a personas que están reconociendo y diciendo, yo verdaderamente estoy enterado de lo que estoy por hacer. Estoy enterado de qué cosas en mi vida tienen que cambiar. De hecho, la palabra arrepentimiento en su original griego tiene que ver con un cambio de dirección. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, nosotros tenemos un recurso que muchas veces lo usamos y pocas veces le hacemos caso, que es el famoso GPS. ¿Alguien tiene el GPS en su...? Yo cuando salimos, que antes la gente, en los tiempos de antes, nos orientábamos con dónde salía el sol. Y te decía buscar referencia. Ahora salimos con un GPS y si el GPS no nos dice, o por lo menos a mí me pasa, por dónde tenemos que ir, estamos medios perdidos, ¿no? Y ya a veces te dice, vas a tu casa, vas a tal lugar y ya está programado así.
Pero suele acontecer de que a veces la señora del GPS te va diciendo y dice, gira a la derecha en dirección, y uno como que va charlando con la vida y dice, voy a doblar un poco más adelante. ¿Y qué es lo que hace el GPS? Dice, recalculando, redireccionando nuestro paso. Y ya llega un momento donde dice, te suelto la mano porque estás haciendo lo que querés. Cuando uno dice, ya te estoy diciendo que dobles a la derecha, yo digo, si le pusieran la paciencia nuestra a este aparato, tendría que decirnos, ya, si no vas a doblar donde yo te digo, entonces me bajo. Pero no, el GPS trata todo el tiempo de volvernos al mismo lugar. Y cuando hablamos de arrepentimiento, este concepto y el término original que Pablo va a utilizar y que Pedro también utiliza, tiene que ver con este concepto de cambio de dirección. Arrepentirse es ir en una dirección y de repente tomar una decisión consciente que nos ponga en otra dirección, que de repente hace que nosotros entendamos de que nuestra vida ahora no va a caminar hacia el mismo rumbo. Si antes venía caminando en mis direcciones, si antes me dejaba llevar por mis preceptos, si antes me dejaba llevar por mis pensamientos, ahora en conocimiento del arrepentimiento yo cambio de dirección y ahora camino hacia Cristo, ¿no? Y ahora camino por las sendas del Señor. ¿Y cuánto dura eso? Bueno, y a veces como que pareciera que nos direccionamos y empezamos a querer volver a la otra dirección. Y a veces pareciera como que estamos en esa lucha, ¿no? Uno dice, toma las palabras del apóstol y dice, aquellas cosas que no debería de hacer son las que mejor me salen. Y es tan difícil a veces estar pensando lo que dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en esta dirección. Porque cuando cambiamos de dirección, cuando ponemos la mirada en otras cosas, cuando nosotros empezamos a hundir. De hecho, preguntémosle a Pedro, que en Hechos capítulo 2 da su primer sermón, pero en las aguas caminando con Jesús, cuando perdió la dirección de Jesús, se empezó a hundir. Y nosotros vemos esa realidad en nuestra vida. El arrepentimiento nos pone en un contexto de yo sé de qué me estoy arrepintiendo. Cada uno de nosotros sabe de qué cosas tiene que arrepentirse. Cada uno de nosotros sabe de qué cosas tiene que cambiar, qué cosas tienen que cambiar de dirección. Lo segundo, hablando del arrepentimiento, tiene que ver con un momento emocional. Y a veces cuando propongo esta idea, uno dice, pero ¿cómo emocional? ¿Cómo un arrepentimiento emocional? Mire, Pablo también escribe en 2 Corintios, capítulo 7, verso 9 en adelante, dice, Pablo está hablando y dice, yo sé que ustedes se han entristecido cuando les he escrito esta carta. Sin embargo, dice Pablo, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera lo hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Hay un montón de cosas interesantes en pensar en estas palabras del apóstol, de la palabra del Señor. Pero Pablo está haciendo y marcando una diferencia entre la tristeza y la angustia que nosotros podemos vivir constantemente en el día a día, de las cosas que provienen del mundo. ¿Alguna vez has estado triste? Cuando dices, estoy cargado de angustia. Entras a tu cuenta del banco y te cargas de angustia. Escuchás alguna noticia y te carga de angustia. Pero esa angustia viene del mundo. Esa angustia viene, ¿no?, cuando de repente andamos afectados por las situaciones de nuestro entorno, por lo que dice la gente, y situaciones que Pablo está dando la salvedad diciendo no es la misma tristeza. Hay una tristeza y una angustia que es meramente propia de este mundo. Pero hay una tristeza, hay algo emocional, hay algo que moviliza el corazón de alguien cuando de repente dice, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y te mueve el corazón. Si volviéramos al Salmo 51, David sabe, y un poco como que lo podemos leer con el tono desgarrador. A mí me gusta leerlo con el tono desgarrador de David diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí lo tan valioso que es para mí tu presencia. Pero hay algo que nos moviliza. Cuando éramos chicos, quizás algunos no se acuerdan porque han pasado 85 años de cuando eran chicos.
hace muchos años que fueron chicos. Pero cuando éramos pequeños, nuestros padres o nuestros adultos, cuando nos decían que no a algo, que no nos portáramos mal, todos sabíamos cuando algo no estaba del todo bien. Yo siempre que me meto en estos, voy a mi pasado, me empiezo a acordar de momentos donde situaciones traumáticas de la infancia que fueron parte de los servicios de la liturgia del culto. Porque yo recuerdo a mi madre cantar las famosas canciones y ella con la mirada te tiraba las orejas. Y después de las primeras veces, porque yo tengo patente en mi memoria, en la retina de mis ojos, si yo cierro a veces los ojos en algún servicio y cuando cantan esta canción, peor todavía, porque ella estaba cantando la canción Quiero escuchar tu dulce. Mira cómo será el trauma que me generó, que hasta la canción me acuerdo. Yo estaba cantando Quiero escuchar tu dulce voz. Estaba cantando así en el altar, en la plataforma, y estaban mis hermanos molestando, y yo le decía, te van a retar, te van a retar. Y recuerdo que ella muy protocolar y ceremonialmente siguió el hilo de la canción, Quiero escuchar tu dulce voz, y llegó a la parte del coro y no podría estar, y mientras tanto iba bajando los escalones. Y en el no podía estar delante de ti se sintió, sácate, una oreja. Cosas del pasado que no suceden hoy día. Pero en aquel entonces sí. Y fue una sola vez que quedó asentado para nosotros, que con el paso del tiempo, a mí esto es experiencia mía, cada uno lo puede vivir y experimentar como siente y como lo ha vivido. Pero con el paso del tiempo, cuando algo no andaba bien, mi madre levantaba la mirada y con la mirada ya te generaba una cosa. Te entraba como, ¿no? Una cosita que vos decías, uy, esa mirada. ¿No? Y hay una canción hermosa que cantamos nosotros, dice, que tu mirada puesta en mí. ¿De qué se ríen si es la canción? Que tu mirada puesta en mí. ¿Qué pasaría, ¿no? Cuando nosotros vemos, hay un momento gráfico, inclusive en la Biblia, tengo que ser rápido, me queda uno más, pero es un momento gráfico en la Biblia donde Jesús está siendo juzgado y que dentro de unos días vamos a celebrar ese hermoso momento, porque hay muchas cosas que lo hacemos en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Uno tiene que ver este bautismo, reconociendo la obra de Cristo, la Santa Cena, que es otro momento que nosotros disfrutamos todos juntos, y cuando vemos ese momento de la cruz, de donde Jesús está siendo juzgado, mal juzgado en aquel entonces, hubo alguien que antes que cantara el gallo le levantaron la mirada y se angustió. Y hubo una angustia. No lo dice la Biblia, no detalla porque es un escrito, pero hay muchas películas que muestran, ¿no? Cuando canta el gallo y Jesús lo mira a Pedro, y Pedro no pudiendo resolver que había negado al Señor. Porque el arrepentimiento mueve nuestro corazón. Cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, cuando nosotros pensamos en el arrepentimiento, a veces uno se pone a pensar y dice, ¿con qué actitud has venido hoy a la presencia de Dios? ¿Con qué actitud nosotros venimos? A veces decimos, Señor, ¿qué haces? ¿Todo bien? Nos venimos a cantarte, cambiás tumbas a jardines ¿no? Y el Señor dice, ¿y no hay cosas que resolver? ¿No hay cosas que tenemos que tratar? Cuando el Señor así está caminando y te mira y te dice, yo te vi estos días, yo te escuché estos días. El arrepentimiento mueve nuestro corazón. Y tercero, nuestro arrepentimiento conlleva que justamente tomemos una decisión. Y la decisión es este hermoso momento tan preciado para nuestras vidas, que es justamente el que es decisión nuestra. Ninguno de los que van a pasar por las aguas del bautismo lo va a hacer porque le dijeron y porque me toca hacerlo. Ninguno se les pone una advertencia de que tenés que hacerlo porque sino que es una decisión. Jesús cuando se va a bautizar, su primo cuando lo ve, ¿no? Que uno dice, y lo ve Juan y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad. Y cuando entra Jesús a las aguas, Jesús le dice, bueno, y me toca bautizarme, y Juan se está sintiendo como en esa situación de, no, yo no te puedo bautizar. Si sos Dios, si vos has venido con otra función, soy yo el que tiene que ser, pero Jesús tomando esta decisión, no es que tiene que suceder así. No es algo que a veces tenemos que replantearnos tanto.
Yo sé que a veces uno dice, bueno, me llevó tiempo pensarlo, pero cuando vamos al libro de Hechos, hubo una persona que venía leyendo las Escrituras sin entender absolutamente nada, y aparece uno de estos hombres del Señor, como lo fue Felipe, diciendo, ¿y entendés lo que lees? No estoy entendiendo nada. Y cuando le explica lo que está leyendo, dice esta persona dice, ¿habrá algo que impida que yo me pueda bautizar? Tomó la decisión en el momento. Y uno dice, ¿y cuánto pasa? Hay que calentar un poquito el agua. No sé, encontraron agua ahí y lo bautizaron. Y así de rápido fue. Y de repente uno dice, ¿qué implica esta decisión? Implica tomar una decisión tan importante en nuestra vida. Decir, yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Yo quiero permitirme que Dios haga algo nuevo. Y esto es lo último que quiero dejarte en el nombre del Señor. Dice Pedro, arrepiéntanse, todo esto que implica. El arrepentimiento trae consigo el perdón de pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, te pido perdón, ¿de qué? Nosotros solemos decir una famosa frase es, si alguien se siente ofendido, y le echamos la responsabilidad al otro. Si alguno se ofendió, pido disculpa. Pero el arrepentimiento en el Señor no funciona así. Yo sé de qué me estoy arrepintiendo. Y a causa de mi conciencia y de lo que yo estoy exponiendo delante de Dios, viene el perdón de pecados de parte de Dios. Pero por último, Pedro va a decir, para que suceda en nosotros la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué implica la obra del Espíritu Santo? Durante muchos años en nuestras vidas, tuvimos nuestro cuerpo y alma obrando por sí sola, así, ¿no? En la vida, tomando decisiones, con todo lo que implica el cuerpo y el alma. Nuestro cuerpo en decisiones que entregado quizás a vicios, entregado a malas decisiones en cuanto a dónde tenía que estar. Había una canción que se solían cantar cuando éramos más chicos en el Educando, que decía, no sé si en el Educando, pero decía, cuidadito tus ojitos lo que ven. Cuidaditos, ¿no? Y todo el cuerpo se iba, ¿no? Pensando en esto, ¿dónde estamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué miramos? ¿Qué decimos? Y nuestro cuerpo y alma estuvo durante muchos años atravesado por malas decisiones. Pero de repente se habilita algo en nuestras vidas. Cuando nos arrepentimos, cuando dejamos esta obra que el Espíritu haga en nosotros, se habilita algo que no todo el mundo puede disfrutar, porque no todo el mundo tiene esta decisión de permitir que empiece a obrar el Espíritu en mi espíritu. Y comenzamos a vivir una realidad en cuerpo, alma y espíritu. Y esto que a veces nosotros no podemos explicar. Pero cuando alguien dice, ¿y cómo explicás lo que vivís en un servicio? Pero que uno a veces quiere poner en palabras, decir, es como un fuego, es como una presencia, es como algo que te quema, es como algo que te toma, es algo que no podemos explicar. Porque no sabemos cómo funciona, pero hay algo que sucede en nosotros, tanto en el cuerpo, alma y espíritu. Y es nacer de nuevo, es caminar de nuevo, es esta nueva dirección, es esta nueva criatura. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Y lo que yo ahora vivo, ya sea en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, está direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Jesús nos regaló esto. El Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 en adelante, dice, en los últimos días, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, brotará ríos de agua viva. Y con esto Jesús se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Hay algo que sucede. Quizás te lleves un certificado, quizás te lleves un momento, quizás no te acompañen quienes te tienen que acompañar ese día, quizás decir, me encantaría que me acompañe mi familia, me encantaría que en ese momento me acompañara, quizás fue hace mucho y decir, yo creo que me olvidé y me gustaría vivirlo de nuevo. Y bueno, son hermosas decisiones que podemos tomar en el Señor. Pero si hay algo que no te tenés que privar, es que en esta decisión que tomes, en esta decisión que has tomado, no puede faltar la obra del Espíritu. No puede faltar esta transformación que el Espíritu ha hecho en nosotros.
Me gusta pensar en esta última frase que siempre lo repetimos, los que han pasado hace un par de meses lo recordarán, que tiene que ver con esta frase. Dice, nosotros cambiamos nuestro pensamiento, cambiamos nuestras acciones, pero pensamos en que cambiamos nuestra vida cuando dejamos que el Espíritu Santo obre. Y hablar de la vida implica de todo. Implica que ahora nuestro cuerpo se direcciona en cuanto a lo que el Espíritu diga. Ya ahora no comparto lo mismo que compartía antes. Ya no digo lo mismo que decía antes. Ya me cuido porque entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Me cuido de lo que escucho porque quiero edificar mi corazón, edificar mis pensamientos. Ahora de repente mis acciones son distintas porque estoy pensando que como amo a Dios también voy a amar al resto y voy a acompañar y predicar el Evangelio. Y hay una transformación que va sucediendo cuando una vida decide seguirle al Señor. Por eso en esta tarde, así sea que vayas a pasar en estos días por las aguas del bautismo, así sea que va a ser en estos días esta hermosa decisión, también te animo a pensar en todos aquellos que ya estamos entregados al Señor para que todos los días vivamos esta experiencia de arrepentirnos, de pensar en lo que Cristo hace en nosotros, en permitir que el Espíritu Santo siga transformando nuestros corazones, siga transformando aquellas decisiones que día tras día uno dice, pero Señor, yo ya pasé por las aguas del bautismo y hay cosas que todavía quizás no están resueltas, no importa. Hoy es un tiempo particular para que pensemos en esa cruz que nos ha permitido ese libre acceso para pensar, Señor, yo te sigo entregando cosas, te sigo diciendo, tengo que cambiar, esto tiene que ser transformado, esto en mi vida ya no lo quiero más. Siempre me gusta pensar en que nosotros somos muy buenos para pensar en las cosas que queremos. Pero también es interesante como cristiano pensar en las cosas que ya no queremos que estén en nuestras vidas. Y decirle, Señor, esto ya no te pertenece. Esto verdaderamente no quiero que esté más en mi vida. Esta actitud, este pensamiento, esta manera de obrar, esta manera de ser, ya no tiene que ser parte de hoy día, lo que implica ser parte de la iglesia de Cristo. Así que quiero animarte antes de pasar a la oración final de este tiempo y específicamente para todos los que se van a bautizar, que hagamos una oración como iglesia, pensando en lo que Dios nos ha permitido vivir. La oportunidad de hoy presentarnos delante de Él como lo hizo David, de decir, Señor, tengo cosas que resolver. Si es necesario, limpia mi corazón, ¿no? Y crea en mí, como dice David, un corazón limpio. Señor, limpia mi vida, llena nuestras vidas, cambia lo que tenga que cambiar en mi vida. Ya no puedo pensar en el otro, tengo que pensar en mí. Yo tengo que entrar en conocimiento y en noción de lo que yo necesito cambiar. Así que quiero animarte que cierres tus ojos allí en tu lugar y que juntos hagamos esta oración, entendiendo lo que el Señor nos ha regalado y lo que nos ha comprometido y responsabilizado el Señor en darle a otros. Amado Dios, te damos gracias por esta hermosa tarde, Jesús. Gracias porque una vez más hemos comprendido que a través de tu presencia, a través de este encuentro, que es tan maravilloso encontrarnos con la santidad de Dios. Es tan hermoso encontrarnos con tu santidad, amado Dios. Es tan hermoso poder reconocer que has tomado nuestras vidas, que estás con nosotros, que vivís con nosotros, que tu fidelidad nos acompaña día tras día. Pero también lo que implica pertenecer a Cristo, lo que implica pertenecer a ti, Señor, permanecer en ti, así como lo enseñaste en las Sagradas Escrituras. Tú eres esa vid verdadera. Nosotros somos aquellos que día tras día nos vamos nutriendo, nos vamos llenando, nos vamos, Señor, regocijando en el maravilloso proceso de las manos del alfarero, donde en muchas oportunidades somos elementos que vuelven a romperse para volverse a construir conforme a la voluntad de Dios. Por eso, amado Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo que podemos disfrutar. Quizás por mucho tiempo y durante muchos años estábamos vagando en este mundo sin sentido, con muchas preguntas y certidumbre,
pero hoy estamos en tu presencia y hacemos valer tu presencia, hacemos valer este hermoso momento, reconociendo una vez más, Señor, que nuestras vidas necesitan ser cambiadas, que nuestras vidas necesitan de tu toque, que nuestras vidas necesitan una vez más que tu Espíritu Santo crea en nosotros un corazón limpio, una actitud limpia, un pensar diferente, amado Dios. Por eso, como iglesia, hoy nos regocijamos en tu presencia. Hoy te damos gracias porque puedo entender que no ha sido en vano esa cruz del Calvario. No ha sido en vano pensar en esa cruz que para muchos ha sido despreciada, pero para mí tiene suma atracción, porque en ella yo puedo encontrar la limpieza de mi vida, en ella puedo encontrar mi salvación, en ella puedo encontrar mi dirección, en ella hoy día puedo regocijarme y decir: tú eres mi refugio, Señor Jesucristo, para que todo aquello que no te pertenece hoy pueda ordenarse conforme a tu voluntad tan maravillosa y tan perfecta en nuestras vidas. Una vez más disponemos de nuestras vidas, Señor Jesucristo, para que en nuestros corazones, en nuestros contextos, en nuestra realidad haya la obra del Espíritu Santo. Suceda esto tan maravilloso, que así como inició en el libro de Hechos y hasta el día de hoy sucede, el Espíritu Santo sigue glorificándose a través de corazones que deciden seguirle y honrarle a Él. Te damos muchas gracias. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Padre, por amarnos tanto y regalarnos este momento. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios.